Tiempo de entrevistas con Ernesto Lucero. El tema de Venezuela ha desaparecido un poco de los principales portales del país. Hasta hace algunas horas era uno de los temas de discusión, por lo menos a nivel de la militancia, en distintos sectores políticos y también en los medios de comunicación. Ahora ha desaparecido. Sin embargo, es un tema muy importante. Recordemos que Juan Perón decía que la política es la política internacional, y entonces tenemos que abocarnos a estos temas, más allá de que hay una serie de situaciones muy importantes en el frente interno, en el plano interno, la cuestión económica, la cuestión judicial, pero bueno, insistimos con esto que decía Juan Perón: la política es la política internacional. Y vamos a hablar un poco de eso, no solo sobre Venezuela, sino sobre otros conflictos que hay en nuestra región latinoamericana y particularmente en Sudamérica, con Atilio Borón, que no necesita presentación, pero bueno, voy a decir lo que corresponde. Es sociólogo con un doctorado en ciencia política en la Universidad de Harvard, es docente universitario, además de escritor, un intelectual muy comprometido con la suerte adversa de los pueblos latinoamericanos sometidos a los intereses de las megacorporaciones que ejercen hoy por hoy la gobernanza mundial. Bueno, Atilio tiene una posición tomada sobre lo que sucede en Venezuela y en particular sobre la votación de la Argentina en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. ¿Es así, Atilio? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Ernesto? Sí, efectivamente es así, ¿no es cierto? Y una posición tomada con mucho dolor, ¿verdad? Porque en realidad eso fue una gafe diplomática de primer orden por parte de la Argentina. Nosotros realmente, en un campo internacional tan complicado como ese, que la Argentina salga a votar junto con Brasil, con Chile, con Perú y con Uruguay, con 4 de los gobiernos más reaccionarios de América Latina, ¿verdad? Aprobando un informe que ni siquiera es un informe oficial de Naciones Unidas, Ernesto. Es un informe preparado, pedido, solicitado por el Grupo de Lima, o sea, por el grupo de países que fue creado por la administración Trump, con la iniciativa de Piñera, de Macri y de Pedro Pablo Kuczynski en su momento en Perú, que tuvo que renunciar por las acusaciones de corrupción, y por el gobierno de Colombia, el narcogobierno de Iván Duque. Es decir, que Argentina vote con ellos es realmente un descrédito difícil de digerir para quienes hemos votado a este gobierno y quienes queremos que este gobierno le vaya bien. Yo no me siento representado por ese voto. Creo que nadie o muy poca de la militancia que ha votado con la esperanza de cambio, de que se venía algo diferente, no podemos sentirnos cómodos con ese voto que hizo la Argentina y que debe ser rectificado de inmediato. Atilio, permitime decir algo para que lo aclares o para considerarlo. Por favor. Lo primero es que el gobierno argentino, vía la Cancillería, la palabra del propio Felipe Solá, incluso hasta el presidente de la Nación expresó algo a propósito de esto. La Argentina mantiene la misma posición, sostiene la no injerencia de asuntos en asuntos extranjeros, y Aníbal Fernández, en una nota, en una entrevista que le hicimos hace pocas horas, nos dijo que la Argentina va a respetar absolutamente lo que sucede en las elecciones de Venezuela. Y por último, esto es una cuestión para aclarar también contigo, no votó con el Grupo de Lima, sino con el Grupo Internacional de Contacto, y esto para el gobierno implica una diferencia importante. Sí, bueno, yo creo que esos son lo que se ha dicho, lo que dicen ahí son simplemente juegos de palabras. El Grupo de Contacto es el equivalente del Grupo de Lima, organizado en Europa, ¿verdad? En donde prácticamente ninguno de los países del Grupo de Contacto europeo, por ejemplo, reconoce a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela.
es un grupo de países que reconocen como presidente de Venezuela a Juan Guaidó. Es decir, ¿cómo es que la Argentina vota de esa manera? Es decir, la Argentina no tiene nada que hacer, ni con el grupo de contacto, ni con el grupo de Lima. Y yo entiendo la posición de Aníbal Fernández, porque él es funcionario muy importante de este gobierno, pero yo creo que es importante que este gobierno corrija las cosas que se hacen mal. Alberto Fernández lo dijo el primer día cuando hizo su primer discurso público, cuando asumió el gobierno: si hago algo que ustedes ven que está mal, díganmelo. Bueno, con el mejor espíritu se lo estamos diciendo. El grupo de contacto es en Europa lo que es el grupo de Lima en América Latina. O sea que eso no ofrece absolutamente ninguna coartada para decir no, votamos por otra cosa. No, lamentablemente se votó mal. Bueno, hay errores que bueno, desgraciadamente a veces cuesta clarificar, pero realmente creo que el gobierno argentino tendría que hacer algo para despegarse de ese grupo, porque además si vos me dijeras que lo que se votó fue un informe oficial de Naciones Unidas, no fue eso. Se votó el informe de un grupo de países, un grupo informal, un grupo de amigos, vuelvo a repetir, todos caracterizados por ser enemigos de la Revolución Bolivariana. Varios de esos miembros, si no todos, estuvieron presentes en la famosa Operación Cúcuta, cuando el 23 de febrero, hace 2 años, se intentó hacer una invasión por tierra, de verdad, a Venezuela, y estaban estos presidentes siendo testigos: Piñera, Mario Abdo de Paraguay, Iván Duque de Colombia. ¿Cómo vas a juntarte vos y votar junto con esa gente un informe producido para esa gente y pagado por esa gente? Esto la verdad que yo no lo entiendo. Y si este es el rumbo que va a tomar la política exterior argentina, bueno, creo que realmente, francamente, no hemos comprendido nada. Vos mencionabas recién al general Perón y la tercera posición. Bueno, esto claramente no es la tercera posición, esto es la primera posición y nada más. Entonces, yo creo que hay que rectificar esto. Es urgente. El informe que fue aprobado, un informe de un grupo privado creado por estos 4 gobiernos que te dije que configuraron el núcleo inicial del grupo de Lima, al cual después se adhirió Bolivia, la Bolivia golpista, se adhirió después Lenín Moreno, cuando consuma su gran tradición, al presidente Rafael Correa. Yo creo que no tenemos nada que hacer ahí. Y si no, bueno, si el gobierno insiste en que ese es el lugar que debe ocupar en la escena internacional, bueno, yo lamentablemente volveré a mis libros y no me dedicaré a hacer ninguna tarea de apoyo a este gobierno, porque realmente no merece que lo apoye, digamos, si comete un error tan grave en materia de política internacional. Y además yo creo que esto tiene dos soluciones. Tiene que Argentina rápidamente desembarazarse del Grupo de Lima, abandonar el Grupo de Lima, y en segundo lugar designar un embajador en Venezuela, ¿verdad? Y llamar de regreso a la Argentina al encargado de negocios que designó el expresidente Mauricio Macri. Ernesto, no podemos estar representados en Argentina por un personaje, en Venezuela, por un personaje designado por Macri con el propósito de erosionar y limar el gobierno de Nicolás Maduro, me parece a mí. Y si no hacemos eso, bueno, pues desgraciadamente habrá que pensar en algunas otras alternativas. Por eso gente como Alicia Castro, Pérez Esquivel, Horacio González, Sandra Russo, Carlos Aznares, tanta gente que ha apoyado a este gobierno están realmente protestando por esta decisión. No es una visión particular mía, ¿no es cierto? La explicación que surge desde... Te escucho muy bajo. Sí, digo, la explicación que surge desde el gobierno, sí, desde algunos de sus dirigentes, algunas veces en on, otras veces en off, es que hay una cuestión aquí que es muy importante, y es la negociación con el Fondo Monetario Internacional, la posibilidad de que no cumplir con esta expectativa tan fuerte que tiene Estados Unidos, sobre todo el sector republicano, los senadores Rubio y otros, claro, sobre Venezuela. No cumplir con eso, con esa expectativa,
un fracaso en las negociaciones tan importantes con el Fondo Monetario por lo que queda de la deuda externa argentina. Bueno, yo creo que no debería ser así, y te digo por qué. Porque en realidad la Argentina, la manera como tiene que plantear las relaciones con el fondo es diciendo, señores, ustedes violaron los reglamentos, los estatutos del Fondo Monetario Internacional al hacer un préstamo absolutamente extravagante para un gobierno como el de Mauricio Macri, sin pasar por los controles, el monitoreo de los informes que normalmente el fondo requiere para hacer que fue el préstamo más grande de la historia del fondo. No nos vengan ahora a apurar con eso a nosotros. De hecho, la auditoría que tenemos, que hizo el Banco Central, demuestra que una gran parte de los fondos que llegaron a partir de esa donación, de ese préstamo que nos dieron ustedes, fue fugada del país por los personeros allegados al gobierno de Mauricio Macri, de manera que la Argentina no tiene por qué dar cuenta de la totalidad de ese préstamo. Eventualmente vamos a ver cuál fue la parte que fue legítimamente utilizada en este país, pero ustedes cometieron un error garrafal, no nos hagan a nosotros responsables de eso, obligándonos a pagar lo que no corresponde pagar. Ahora, si vas a ceder ante las presiones de Estados Unidos, yo creo que estamos liquidados, ¿no? Porque realmente Estados Unidos es insaciable. Y lo que le das te van a pedir más y más hasta que llegue un momento en que realmente te digan, bueno, ríndete y ya eres nuestra colonia y punto. Entonces me parece a mí que es elemental que Argentina realmente actúe con firmeza, defendiendo sus convicciones, pagando lo que hay que pagar. Yo no estoy diciendo que pateemos el tablero de la deuda externa, pero sí, digo, yo me niego a pagar mi cuota parte como argentino, yo y mi familia, del dinero que se llevó Nicky Caputo, que se llevó Aranguren, que se llevó Duhovne, que se llevó Macri, y que vino por el fondo, y creo que vos tampoco deberías pagar eso, y que tu audiencia en este momento es absolutamente injusto que le obliguemos a que paguen algo que realmente no le prestaron a este país. Entonces me parece que Estados Unidos va a presionar, bueno, muy bien, si aguantan las presiones, digo, y si uno no está dispuesto a aguantar las presiones, no sé para qué se mete a querer ser presidente de la República. A veces a mí me molesta mucho algunos presidentes cuando escucho que digan, bueno, pero usted no se imagina las presiones a las que usted sometido, pero claro que me imagino, y usted no puede no saber, no puede pretender, no me puede decir a mí que usted no se imaginaba que iba a tener esas presiones, obvio. Usted sabe que cuando se mete a presidente se mete en un infierno, entonces ahora no me diga, no quiero estar en el infierno, nadie lo obligó. Usted hizo campaña, usted luchó, usted peleó para ser presidente. Bueno, ahora tiene que hacer frente a las responsabilidades. Entonces, Estados Unidos que siga presionando, pero Argentina tiene que tener una idea clara de cómo pararse en la escena internacional. Además, no es que Estados Unidos sea el dueño del mundo, por supuesto, pesa mucho en el Fondo Monetario Internacional, pero nosotros no tenemos por qué, digamos, esclavizarnos ante ellos. O entonces asumamos de que, bueno, esta es una remake de la política de Menem, de las relaciones carnales, que así no fue, ¿no? Fíjense, recuerda cómo terminamos toda aquella historia. Atilio, vos tenés mucha información, conoces Venezuela, estuviste muchas veces en Venezuela. La derecha, a través de todos sus voceros, los medios, los comunicadores, que son muchos y que tienen mucha capacidad de llegada, ¿no? Porque la opinión pública, incluso construyen la opinión pública, hablan de una dictadura y de los crímenes brutales que se producen en Venezuela. A mí me gustaría que cuentes un poco qué es lo que pasa en ese sentido en Venezuela, independientemente de que esta cuestión no tendría por qué ser objeto, aún en el caso de que hubiese algún tipo de dificultades que para la opinión de algunos sectores liberales en la Argentina no son de su agrado, no tendría por qué, no justificaría la injerencia en asuntos internos. Pero contanos un poco, ¿qué es lo que pasa en Venezuela en este sentido? ¿Hay crímenes? ¿Hay actos aberrantes por parte del gobierno
de Maduro hacia los opositores. No, de ninguna manera. Por ejemplo, comparado con Chile, con Colombia o con Brasil, digamos, Venezuela es un país absolutamente extraordinario, por supuesto. Digo, lo que pasa, a ver, el tipo de tratamiento que hay a los manifestantes, a los que protestan en países como Brasil, o a los que militan en países como Colombia o como Chile, es infinitamente más tolerante, abierto y democrático, ¿verdad?, en Venezuela que en aquellos 3 países que le mencioné. Además, mira, hay una cosa que es que el gobierno no puede desconocer. Hay un informe de la Asociación Americana de Juristas. El informe de la Asociación Americana de Juristas, te voy a pasar ahora el contacto, es un informe que surgió, ¿verdad?, cuando esa asociación, que no es una asociación chavista, te das cuenta que es una asociación tradicional, hay juristas de Estados Unidos, de toda América Latina, de muy diferentes orientaciones, ¿no es cierto? Y ellos, cuando leyeron el informe de Bachelet, quedaron escandalizados. Digo, porque se rompieron todos los protocolos que en el sistema de Naciones Unidas existen para hacer informes sobre situaciones como las de violaciones de derechos humanos. Por ejemplo, a ver, acá con el tema ahora que tenemos con el Stornelli, ¿no? Cuando vos decís fulano se arrepintió, ¿y qué dijo? Bueno, dijo esto, pero ¿dónde está la evidencia? ¿Tenés algún registro audiovisual? No. ¿Tenés un registro taquigráfico? No. ¿Hay alguna carta, un documento firmado por escrito? No. Entonces no tenés nada. Bueno, esto es lo que tenés en el informe de Bachelet. Se hace cargo de las críticas que hacen algunos sectores, ¿verdad?, al gobierno bolivariano, que ciertamente puso a algunos políticos en la cárcel, como lo hizo la Argentina. A ver, vos te recordarás que en el año 91, en víspera de la visita de Bush a la Argentina, hubo un alzamiento militar, ¿no es cierto?, claro, a cargo de Mohamed Ali Zainuddin. Sí, claro. Bueno, eso constituyó un acto sedicioso. ¿Cuál fue la respuesta de las autoridades argentinas? Aprehender a Zainuddin, someterlo a un proceso judicial y le tiraron 30 años de prisión, que después se la rebajaron un poco, etcétera. Bueno, lo que pasó en Venezuela es que muchos de esos políticos que ya son perseguidos políticos han sido perseguidos porque no solamente instaron, ¿verdad?, instigaron a la realización de actos violentos, sino como Leopoldo López, por ejemplo, él mismo fue uno de los tipos que se encargó de organizar las manifestaciones violentas, que prendieron fuego a salas de primeros auxilios, que quemaron transportes, que colocaron alambre de púa de vereda a vereda en alguna de las calles en las noches para que los que circulaban y no respondían al toque de queda que ellos impusieron, que obligaron a la población a no salir de las casas, inclusive no podía ir a ver un médico, ¿verdad?, que iba en moto, quedaba regollado por el alambre de púa. Esa gente estuvo presa, ¿no es cierto? Y al estar presa, evidentemente se creó la imagen de que eran presos políticos, pero no eran políticos presos. Hay una diferencia muy importante entre un preso político y un político preso. Acá de lo que se trata es de políticos que cometieron actos de violencia. Sin embargo, después de un tiempo hubo un indulto y salieron. Y además ese informe que yo te digo está en la página web de la Asociación Americana de Juristas. Ahora te paso exactamente el dato, ¿no es cierto? Se llama Informe Final de la Coalición Internacional Interdisciplinaria para la Paz y la Democracia. Ellos hablan específicamente del caso de Guaidó y señalan como un ejemplo importante, dice que durante la visita que esta comisión hizo a Venezuela pudimos constatar la absoluta libertad de movimiento y sin ninguna clase de coerción del diputado Juan Guaidó, que entró y salió del país, que ofreció conferencias de prensa, que asistió a las sesiones de la Asamblea Nacional, que se volvió a su casa, que recorría el país sin en ningún momento haber sido molestado por las autoridades. Entonces, cuando a mí me dicen de que eso es una dictadura, yo me pregunto si un tipo como Juan Guaidó, ¿cuántos minutos hubiera durado vivo en la Argentina de la dictadura? O en la Argentina de la dictadura, o en el Brasil de la dictadura brasileña. Además hay otro dato muy importante. Venezuela celebró hasta ahora, desde el inicio del gobierno chavista, 24 elecciones. Ganó 22,
ganó 22 elecciones y perdió 2. Es decir que, y las reconoció, las elecciones que perdió el gobierno de Maduro fue y reconoció estas elecciones como perdidas, ¿no es cierto? Y en muchas de esas elecciones, si no en todas, hubo auditoría internacional, y en muchas de ellas hubo auditoría internacional a cargo de la Fundación Jimmy Carter, que es la fundación más importante a nivel mundial de monitoreo de procesos electorales. Carter en persona, lo podés encontrar en el Google, declaró que el sistema electoral venezolano, te digo textualmente, es más confiable y transparente que el sistema que tenemos en Estados Unidos de América. Entonces, el que viene a hablarte de dictadura, bueno, son tipos que realmente han sido convencidos, en algunos casos convencidos porque, bueno, no conocen demasiado el tema y por lo tanto son un material fácil de ser engañados, ¿verdad? O otros casos que son los peores, gente que está cumpliendo un papel, que se le paga para esto, para difamar a Venezuela, porque es parte del negocio de ellos. Muchos de los que vemos que aparecen como periodistas en la Argentina es gente que tiene una postura política al servicio de intereses y que recibe una buena paga por eso. Nosotros no podemos ignorar eso, ¿verdad? A ver, la gran mayoría de los llamados periodistas independientes en este país son periodistas que están pagados por los grandes poderes fácticos de la Argentina, que están vinculados a los servicios de inteligencia. El caso nosotros que hemos visto últimamente, como si no me acuerdo el nombre de este pseudo abogado que ni siquiera era abogado, en una conjura con algunos fiscales y algunos jueces, y todo ello recibiendo el apoyo de la prensa hegemónica. Bueno, ¿de qué habla esto? Bueno, habla un proceso de corrupción fenomenal de la justicia y de los medios. Y está la gente que te dice, sí, Venezuela es una dictadura. Probablemente nunca fueron allá. Evidentemente hay un sector importante de la oposición venezolana que se presenta a elecciones, a pesar de que Estados Unidos y el Grupo de Lima le están diciendo no se presenten. Entonces, ¿de qué clase de dictadura? Dictadura con 24 elecciones, auspiciadas, monitoreadas por la Fundación Jimmy Carter. Acá te acabo de mandar el informe de la Asociación Americana de Juristas. 24, digamos, elecciones, digo, me parece absurdo todo eso, pero bueno, la gente, qué sé yo, siempre actúa en función a veces de intereses que no son los que uno quisiera, que no responden a la verdad. Y bueno, hay que tener un poquito de paciencia y seguir dando los datos concretos como estos, que son absolutamente inobjetables. ¿Por qué entonces la oposición va a ir a elecciones si es que son tan absolutamente falsas? ¿Qué son? Sí. Entre nosotros, un periodista de los reconocidos como periodistas serios, me refiero a Néstor Tenenbaum, un colega de reconocido, de larga trayectoria, bueno, ha dicho en un artículo que no sé si publicó Perfil. Publicó Perfil hoy, sí. Y se equivocó esto en ese artículo. Dice que hay que celebrar el voto de la Argentina y que parece mentira, algo por el estilo, estoy recordando de memoria. Sí, dice que fue un voto histórico y lo que pasa es que Ernesto evidentemente es un buen periodista, pero no es un estudioso de las relaciones internacionales. Él habla de esto como de la economía, habla de todo un poquito, ¿no es cierto? El informe no es un informe oficial de Naciones Unidas, es un informe del Grupo de Lima, que se llama, ¿no es cierto?, Misión Internacional Independiente para el Estudio de la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela. Ernesto, yo ahora le voy a escribir, es un error garrafal de partida, no es un informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, no es el informe Bachelet, es otro informe, mucho peor que el de Bachelet. Y él lo da por bueno y engaña involuntariamente, quiero creer, porque creo que es un hombre de buena fe, y engaña involuntariamente a sus lectores diciendo que es un informe oficial de Naciones Unidas. No es un informe oficial de Naciones Unidas, es un informe de un grupo privado, del Grupo de Lima, que lo organiza, lo financian estos países acérrimos enemigos del gobierno de Maduro, partidarios
a muerte del gobierno de Donald Trump y de cualquier gobierno que haya en los Estados Unidos, y que tiene por fin preparar el clima ideológico para producir o legitimar una eventual invasión a Venezuela. Esto es lo que hace lamentablemente Ernesto Tenenbaum. Una pena, porque creo que es una persona de buena fe, pero bueno, por más que tenga buena fe, si no tiene conocimiento preciso, está equivocado. ¿Qué vamos a hacer? Dejemos por un momento o por unos días a Venezuela, que seguramente vamos a tener que volver allí. Una de las cosas que preocupan es si efectivamente se va a llevar a cabo la elección el 6 de diciembre, porque la Unión Europea dijo que no iba a fiscalizar. Por lo menos esto es lo que informó Marco Teruggi, un periodista franco-argentino que vive en Venezuela. Sí. Así que tenemos esa preocupación también. No sabemos si realmente... Mira, pero ahora, Ernesto, ¿desde cuándo la Unión Europea viene a dar lecciones de democracia? ¿No es cierto? ¿No fue la Unión Europea la que invalidó la elección de Grecia cuando el pueblo griego se manifestó en contra de la política de ajuste que le imponía el Banco Central Europeo y la Comisión Europea? Y lo llamaron a Alexis Tsipras a Bruselas, le dieron un par de bofetadas, le dijeron: usted va a hacer esto que hagamos nosotros. Pero bueno, el pueblo griego votó 62% en contra del proyecto que envió la Comisión Europea. No nos importa, da igual. Digo, la oposición venezolana se encargará de fiscalizar las elecciones, y habrá otros países que van a mandar veedores. Yo te digo un poco porque se está haciendo demasiado larga la conversación, sí, y tengo otras citas también pendientes, pero Ernesto, no tenemos por qué creer que Europa tiene la vara de la verdad o Estados Unidos tiene la vara de la verdad. Europa defiende sus intereses, Europa, los gobiernos estos, que es el famoso grupo de contacto, ¿verdad? Te digo, la Unión Europea, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Portugal, España, Suecia, Reino Unido, todos son gobiernos que reconocen a Juan Guaidó como presidente. Por algo se entiende que no quieran ir a monitorear las elecciones. Ahora van a suponer de que porque no monitorean alguien en Venezuela, digamos, o por lo menos sectores importantes, van a sentir que las elecciones son un fraude. Por favor. Llama la atención, Atilio, la última consideración. Dale. Llama la atención que Portugal, un país que tiene un gobierno socialista, populista, en fin, para desgracia de todos los enemigos del populismo, que consideran que es el cuco más temible que asalta a los pueblos que quieren ser libres. Pero bueno, Portugal también, decís, votó en esa dirección. Claro, pero ¿sabes qué pasa? Son gobiernos peones, como dicen en Estados Unidos en la jerga del análisis, pero son gobiernos proxy, son gobiernos que actúan en función de lo que plantea Estados Unidos. Por eso el gobierno de Portugal aceptó cuando Estados Unidos le pidió que el depósito muy grande que había hecho el gobierno venezolano para comprar alimentos y medicamentos hace más de un año, ¿no es cierto?, en el Novo Banco de Portugal, así se llama, y cuando el gobierno de Maduro trató de utilizar ese dinero para comprar medicamentos y alimentos, Estados Unidos dijo que no, y el cobarde, indigno gobierno de Portugal, en lugar de decir: señor, somos un país independiente, hay un país que hizo un depósito en un banco, todo legal, acá en Portugal tenemos que devolver ese dinero para que compre medicamentos, pero el gobierno de Portugal no lo devolvió. Entonces, ¿cómo vamos a confiar nosotros que el gobierno de Portugal ahora va a ser un árbitro imparcial del proceso electoral de Venezuela? Por favor, no. Realmente merecen la más enérgica condena. ¿Qué querés que te diga? No les tengo ningún respeto. Gobierno todo, la Unión Europea sigue bancando a Guaidó. Digo, no tiene sentido perder tiempo con ese grupo de contacto. Realmente no nos lleva a ninguna parte, y además nos deja a nosotros en manos de los peores elementos de la política latinoamericana, como Bolsonaro, como Duque, como Piñera, como Áñez, como Lenín Moreno. Digo, esos son los amigos del gobierno argentino. Bueno, con esos amigos yo no tengo nada que ver. El único amigo que tiene en América Latina, Alberto Fernández, se llama Andrés Manuel López Obrador, y votó al revés de López Obrador. Entonces, creo que realmente está todo dicho.
Atilio, muchas gracias por el tiempo que nos, Bueno, que nos diste. gracias, Ernesto. Nos Gracias vamos, por tu paciencia. no, todo lo contrario. Bueno, Nos vamos a encontrar seguramente en una próxima entrevista, en una con próxima todo conversación. gusto. Vos sabés cómo aprecio tu labor periodística, así que contá conmigo. Un gran abrazo. Otro para vos. Chau, chau.